Bueno, ya saludo a todos. En esta mañana yo quisiera que abras tu Biblia ahí en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4, vamos a leer. Esta es una carta que no se sabe quién fue el escritor. Hay especulaciones en la forma de escribir, quizás muchos se la adjudican a Pablo o a algún discípulo de Pablo. Lo que sí sabemos es que el escritor tuvo contacto directo con los discípulos de Jesús, con los apóstoles. También sabemos, no porque lo diga específicamente, pero sí por el contenido de la carta, que los destinatarios de ella eran judíos. De hecho, de ahí su nombre, ¿no? La carta a los Hebreos, porque hay muchas referencias a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, a sacrificios, al sacerdocio, a Moisés, a los ángeles. Está muy dirigida a estas personas que estaban recibiendo el Evangelio, que estaban recibiendo la palabra directa, la consumación, ¿no? Era el Evangelio de Jesucristo, y en el medio había un montón de situaciones de volver atrás. Era un momento especial, y en ese contexto es que vamos a leer y escribe el escritor estas frases, y el título de este mensaje es La última palabra de Dios. Suena raro, ¿o no? La última palabra de Dios. Era la idea, que suene raro. Ahora, vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y quiero hacerte una pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue la intención de Dios de hablarle al hombre muchas veces, de muchas maneras, durante mucho tiempo? ¿Cuál fue la intención de Dios? Escucho propuestas, ideas. ¿Cuál fue la intención? Enseñarle lo que Él quería que nosotros hagamos. ¿Qué más? Analía dice revelar a Jesús. ¿Alguien más tiene alguna otra alternativa, opción o complemento a estas ideas? ¿Cómo? Traerlo a Él. Irma dice traerlo a Él, a Jesús. Ahora, es interesante porque Dios habló, y este pasaje a mí me gusta porque muestra, no sé si la insistencia o esa constante de Dios, ¿no? Hablándole al hombre de muchas maneras, a través de muchas formas, durante mucho tiempo. Y eso es lo que vamos a analizar un poquito esta mañana. Y el pasaje comienza diciendo Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Y esto es real porque el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, nos muestra que la primera voz que el ser humano escucha, ¿de quién es? ¿Cuál fue la voz que los seres humanos escucharon por primera vez? La voz de Dios. Yo la voz de la enfermera, seguro, ¿no? ¿Vos también? O del médico, o de mi padre, o de mi mamá, no creo, porque en medio del parto no creo que me haya hablado. Pero la voz que escucharon estos seres humanos, la primera voz fue la de Dios. Escuchar la voz de Dios para Adán y para Eva era como escuchar el canto de las aves ahí, ¿no? Tan común, tan cotidiano en ese jardín. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, podríamos decir que la intención de Dios de hablarle a los primeros seres humanos fue relacionarse con ellos. Dios quería tener una relación con el ser humano.
Y es Dios el que toma la iniciativa hacia el diálogo. Dios quiere establecer un vínculo significativo y trascendente que les diera a estos seres humanos el verdadero propósito de sus vidas. Y ahí surge otra pregunta más. ¿Cuál es el verdadero, o cuál es el verdadero propósito de la vida de Adán y de Eva o del ser humano? ¿Cuál es el propósito? Adorarlo a Él. ¿Por qué Dios los creó? ¿Cuál es el verdadero sentido? Ahora, si analizamos las primeras palabras que por lo menos registradas en la Biblia, que Dios les dice a Adán y a Eva, lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28, 29 y 30. Dice así la palabra del Señor: los bendijo Dios y les dijo. Acá hay dos acciones. Primero, los bendice. ¿Qué será bendecir al hombre, no? Los bendice. La palabra bendecir es hablar bien, estar de acuerdo, validar lo que Dios hizo. Y no solamente quedó ahí, sino que dice, y les dijo, y les habló. ¿Y qué fueron esas palabras? Dios le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Le da órdenes, pero en realidad le está mostrando al ser humano, imagen de Dios, que ellos tenían autoridad sobre el Edén, sobre la tierra. Le está diciendo que tiene la capacidad de poder fructificar, de poder multiplicarse, de poder gobernar la tierra. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Versículo 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Ahora, a diferencia con la creación de los animales, porque cuando Dios crea a los animales, los bendice también. Un poquitito antes que eso. Crea y bendijo Dios los animales. Pero a diferencia del animal, Dios habla con el hombre. Porque el hombre tiene la capacidad, esa imagen de Dios tiene la capacidad de pensar, de razonar, de relacionarse. Dios lo creó con ese sentir de relacionar, de tener un vínculo con Él. Y se comunica, y empieza el diálogo, y empieza mostrándoles todas las capacidades que Dios le había dado al ser humano. Ahora, hay un detalle en Génesis capítulo 5, versículo 2, hay un detalle importante. Dios no solamente les dice y les habla, sino que, fíjense lo que dice Génesis 5, 2, varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Hay un vínculo personalizado con el hombre y con la mujer. Dios lo llama por su nombre. Sin lugar a dudas, la intención de Dios siempre hacia con el hombre fue de tener una relación con ellos, una relación de amor, donde el Dios creador les brindaba todas las condiciones espirituales, emocionales, físicas, para que pudieran disfrutar de la persona de Dios y que entendieran cuál era su misión en donde estaban puestos. Y Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él es el yo soy. Y el escritor de Hebreos comienza diciendo que Dios habló hace mucho tiempo y confirmamos eso. Y fue Él mismo el que generó y que comenzó el diálogo con el hombre y la mujer en el jardín del Edén, en ese jardín del deleite, del disfrute. Pero esto fue el comienzo solamente. Pero pasaron cosas en el medio. Llegó Génesis 3, ¿no? Y ahí empezaron los problemas. Porque lo que le era natural al hombre, escuchar la voz de Él, relacionarse, conocerle, ahora se le iba a dificultar un poco, porque iba a aparecer el pecado. Entonces por eso Dios tiene que comenzar a hablarnos de muchas maneras y a través de muchas formas. Porque el pecado distorsiona nuestra imagen de Dios.
Hay algo que se rompió ahí, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces. Cuando Dios aparece después del pecado, el hombre se escondieron los dos. Y antes no lo hacían. Entonces el pecado viene a traernos una perspectiva de Dios equivocada, y también nuestra propia perspectiva, y también la perspectiva del mi prójimo. Entonces ahí se distorsiona todo, y Dios tiene que hablarles muchas veces, de muchas maneras, para que con esta limitación del ser humano pudiera entender, pudiera comprender de que Dios, a pesar de los errores, a pesar de los fracasos, a pesar de la incapacidad del ser humano, Dios seguía buscando relacionarse con ellos. Y Dios insistió, ¿no? Dios insistió. Por eso sigue diciendo el escritor de Hebreos que no solamente Dios vino hablando hace mucho tiempo, sino que lo hizo en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, ninguna persona podía contarle al ser humano la totalidad de Dios. Es imposible. Nadie tiene completada la imagen de lo que Dios verdaderamente es. Por eso el Señor utilizó muchas ocasiones, muchas personas en diferentes tiempos y contextos para poder expresar parte de su carácter, con el afán de que el ser humano entendiera con sus limitaciones cada día que vivía en esta tierra quién era verdaderamente el Señor. Ahora, me gusta porque el significado de muchas ocasiones, o de muchas, la Reina Valera creo que dice muchas veces, la idea es en muchas porciones. En muchas porciones. No hubo un hombre, un profeta, un símbolo, un ritual que pudiera hablarnos en plenitud de lo que Dios es en general. Y Dios, entendiendo la limitación de nuestra mente, la condición de nuestro corazón pecaminoso, Él dijo, bueno, ¿de qué manera el hombre puede comprender? Bueno, vamos a hacerlo en muchas porciones, a través de muchas personas, contextos diferentes, de muchas maneras diferentes, a través de ritos, a través de símbolos, para que el hombre pudiera comprender quién es Dios y qué es lo que Él quería para con ellos. Ahora, en el transcurso posiblemente de unos 1800 años, desde Job hasta Nehemías, 400 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento fue escrito en una totalidad de 39 libros, ¿no? 39 libros expresando y apuntando a una sola persona, reflejando épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes unas a las otras. Y a esto le sumamos las diferentes formas, porque Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios diverso, extremadamente inteligente. Y Él lo ha hecho y se ha revelado al hombre a través de visiones. Lo ha hecho a través de símbolos, a través de ritos religiosos. Dios no se ha quedado con una sola forma, no solamente la forma audible, sino a través de símbolos y figuras y tipologías de aquel que tenía que venir a salvar al pecador. Ahora, aunque la forma y el estilo literario variaron, siempre la revelación de Dios acerca de lo que Él quería que su pueblo supiera estuvo ahí presente. Y Dios, a través de los profetas, a través de toda la escritura, la narrativa bíblica, va a mostrarnos su carácter, va a mostrarnos quién es Él, y va a mostrarnos también el programa de redención que Dios tenía para la humanidad. Y eso lo dice en 1 de Pedro, capítulo 10. Dice así, los profetas que anunciaron, versículo 10 al 12, capítulo 1 de 1 de Pedro. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo.
Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Dios, a través de muchas maneras y en muchas porciones, ha revelado su programa de redención, pero también ha revelado su voluntad para su pueblo. Dios crea al hombre y quiere relacionarse con él, y quiere también, a través de ese conocimiento, poder darle al hombre la razón de por qué está en la tierra, la razón de por qué Dios lo trajo acá. Y Dios no lo dejó tirado al ser humano, sino que les dio en su palabra también, no solamente el programa de redención, sino también la voluntad para su pueblo. Y como por ejemplo podemos tomar lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios le habló a Adán, a Noé, a Abraham, Isaac, a Jacob, y podemos seguir la lista con cada una de sus historias. Y notaremos que Dios no quería una relación de esclavos con un señor. Dios no quería una relación tirana con el ser humano. En el corazón de Dios, el deseo de Dios era tener una gran familia, una nueva humanidad, donde pudiera expresar y manifestar su gloria, su amor, su bondad, su gracia. Y eso lo vemos durante toda la Biblia. A pesar de que esos hombres que Dios elegía fracasaban una y otra vez, Dios seguía insistiendo con su paciencia para que el hombre pudiera acercarse a Él y ser parte de ese redil, de esa nueva familia. Ahora, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la narrativa bíblica está dirigida a una persona, al Salvador del mundo, al Dios hecho hombre, a Jesucristo, al siervo perfecto. Todo apuntaba a Jesús. Y Colosenses 2:17 dice justamente esto, que todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Los ritos, las comidas, todo esto era sombra. La realidad se halla en Cristo. Desde el inicio podemos ver el árbol de la vida. ¿A qué representaba el árbol de la vida? A Cristo, al único que puede dar vida. Cuando pensamos en el Cordero Pascual, que lo relata en Éxodo, ¿quién era? ¿A quién estaba apuntando ese Cordero que tenía que ser sacrificado? Ese Cordero inocente. Esa sangre, ¿a quién estaba apuntando? A Jesucristo. Cuando leemos en Levítico las fiestas solemnes, el ordenamiento del sacerdocio, ¿a quién estaba apuntando eso? A Cristo. Y así podemos seguir hablando de símbolos y establecimientos y cosas que Dios fue revelándole por porciones al hombre hasta llegar a Jesucristo. Todo lo que Dios habló en muchas ocasiones y de maneras diferentes señalaba a una persona y señalaba la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de esa persona, de Jesucristo. Por eso el escritor de Hebreos sigue diciendo, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios es un ser inteligente, decíamos, ¿no? De propósitos, de designios. Y nada de lo que Él hace lo hace al azar. Él puso un tiempo particular, específico, con una idea especial para que venga el Salvador. Y se lo reveló a Daniel, ¿recuerdan? Se lo reveló a Isaías, que iba a venir ese Salvador en un tiempo específico para poder revelarnos completamente a Dios. Ahora, dice, en estos días finales, los judíos generalmente dividen el tiempo en dos. En el tiempo presente en el que estamos viviendo, y ellos lo toman como un tiempo, no sé si de sufrimiento, pero un tiempo donde la verdad que estamos esperando los últimos días. Tenemos esperanza en lo que va a venir. Y eso, para el judío, los últimos tiempos, los días finales,
inmediatamente lo relacionan con el Mesías, lo relacionan con el Cristo, con el ungido. Y el escritor le está hablando a los judíos. Y ellos cuando leen en estos últimos finales, ya se imaginan a eso, la promesa del Salvador, la promesa del Cristo, del libertador. Y eso es lo que está diciendo acá el escritor de esta carta, ¿no? Y también lo vemos en las cartas generales, en las cartas paulinas, pero por ejemplo Pedro dice en 1 Pedro 17:20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Dios tenía reservado para ese tiempo la revelación completa de Dios en su Hijo. Y ahí vemos una vez más la generosidad de Dios. No le bastó a Dios hablarnos durante mucho tiempo, de muchas maneras, en distintas ocasiones, sino que Él quería que conociéramos de primera mano quién era Dios. Y tuvo que enviar a su Hijo Jesús para mostrarlo. Ahora, ¿por qué tuvo que enviar a su Hijo Jesús para seguir hablándonos? No era suficiente, no fueron suficientes las palabras de Moisés, de Samuel, de Isaías, de Jeremías, de Daniel. No fueron suficientes los símbolos, no fueron suficientes. Dios envió a su Hijo amado no solo para predicar un mensaje de amor y de esperanza, no solamente para enseñar la verdadera teología, la doctrina, sino también para experimentar en su propia vida el Evangelio. Jesús vino a vivir sus propias palabras, las mismas que Dios había hablado desde el comienzo. Ninguna otra persona estaba apta para llevar adelante este plan más que el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Qué importante esta pregunta para nosotros. Porque si no sabemos quién es el Hijo, nunca vamos a poder relacionarnos en profundidad, en intimidad con Dios. ¿Quién es el Hijo? Es la pregunta que tiene que estar constantemente en nuestra vida. Aún habiendo tenido un encuentro personal con el Señor hace 20 años, hace 30, hace 5, hace un año, esta pregunta tiene que estar latente en cada devocional, en cada tiempo de oración. ¿Quién es el Hijo? Tenemos el deseo en nuestro corazón de conocer más al Hijo de Dios. Y el escritor de Hebreos quiere mostrarnos en profundidad quién es el Hijo, quién es esta última palabra de Dios que viene a revelarnos por completo lo que Dios es, cómo Dios ama, cómo Dios siente. Y lo primero que dice es que el Hijo es el heredero de todo y quien por asimismo hizo el universo. Hay infinidades de pasajes que habla de que Jesucristo es el heredero. El Salmo capítulo 2, versículo 6 dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículos 7 y 8. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Él es el heredero de las naciones. Él es el heredero de todo. Pablo, en medio de un discurso emblemático en Romanos, hablando sobre la justificación por la fe, hablando de que realmente todos estamos perdidos, pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos descansar en su obra y no la nuestra. En un momento llega el capítulo 11, versículo 16 y estalla en alabanza y dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. El apóstol nos explica el por qué Cristo es el Hijo de Dios, por qué Cristo, el Hijo de Dios, es el heredero de todo. Y Él es el heredero de todo porque fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Desde el inicio fue así. Todo le pertenece a nuestro Dios. Todo le pertenece a nuestro Dios. A su Hijo Jesucristo. Ahora, dice que Él es el heredero de todo.
quien asimismo hizo el universo. Y el universo no solamente es el mundo, la galaxia, es las eras, ¿no? Habla de tiempo, habla de espacio, habla de energía, habla de materia. El universo entero y todo lo que hace posible su funcionamiento está conectado con Cristo y le pertenece. Juan 1.3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Quién es el Hijo? El escritor del Hebreo sigue diciendo, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. El resplandor de su gloria, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, hay un episodio previo a eso y en ese momento Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar, Jesús le dice a Pedro que no estaba capacitado para seguirle a donde él tenía que ir. Y imagínense, el líder de los discípulos había sido reprendido por Jesús. Había una conmoción en general de los discípulos. Y encima Jesús le dice, yo me tengo que ir. ¿Cómo que te vas a ir? Sí, me tengo que ir a un lugar para prepararle espacios a ustedes. La conmoción de los corazones de los discípulos fue tremenda y Jesús le dice, no se turben. Y en medio de todo eso, el escéptico del grupo, Tomás, le dice que no conocían el camino. ¿Dónde vas a ir? Porque Jesús le dice, yo me voy a ir, pero ustedes conocen el camino. No, ¿qué camino? Danos la dirección, danos algo, la ubicación. Y Jesús les va a decir una de las palabras más reveladoras que seguramente sean para vos y para mí. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús aprovechaba cada ocasión, cada pregunta, aún las preguntas más tontas de los discípulos, para poder enseñarles y para mostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el resplandor de la gloria de Dios, que Él era la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Y dice, yo soy el camino, no hay otro camino que los lleve a la vida eterna, no hay otro camino que los lleve al Padre, no hay otra verdad que los haga libres, no hay otra vida fuera de mí. Pero ahí aparece Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y ahí vuelve Jesús a enseñarles y le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a revelarnos en persona cómo es Dios Padre, cómo piensa, cómo siente, cómo ama. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y esto qué significa? Que todas las perfecciones que se encuentran en Dios Padre también se encuentran en Cristo. Él es el esplendor de su gloria. Todas las glorias morales, espirituales de Dios se ven también en Cristo. Ahora, Jesús no es el reflejo de la gloria de Dios. Ojo. No es lo mismo. Jesús tiene su propia gloria. Irradia su propia gloria. Juan 8:12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él tiene su propia gloria. Él tiene su propia luz. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 lo dice de esta manera. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Versículo 6, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, Génesis, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Jesús es la imagen exacta de Dios. ¿Quién quiere conocer a Dios?
tiene que conocer al Hijo. Juan 1:14 dice, y el Verbo, esa palabra, ese Logos, se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mucha gente tiene conceptos equivocados del Dios de la Biblia. ¿No te ha pasado de hablar con personas? No, pero ese Dios es un Dios tirano, ¿no? Es un Dios malo, es un Dios sangriento, es un Dios que está indiferente al dolor de la humanidad. Mirá el COVID, mirá los niñitos que se mueren de hambre en Argentina, en África. Mirá cómo se mueren, mirá las catástrofes naturales. ¿Dónde está Dios? Pero todo eso es porque no han conocido al Hijo. Si conocieran verdaderamente al Hijo de Dios, pudieran saber que Dios no es un Dios indiferente al dolor humano. Que Dios no es indiferente a la humanidad. Pudieran conocer verdaderamente el corazón de Dios. Ahora, alguien que estudia la vida de Jesús no se puede quedar inmóvil. O lo termina amando, postrándose delante de sus pies, o trata de olvidar todo lo que hizo porque lo va a incomodar. Por eso es esencial, fundamental conocer en profundidad, día a día, quién es el Hijo. Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Él poseía la plenitud de la deidad. Cristo poseía la plenitud de la naturaleza y de los atributos de Dios. Y todo esto quiere expresar el escritor de Hebreos, poniendo a Cristo como superior a todos. Y siguen leyendo la carta de los Hebreos, a los Hebreos. Van a ver que constantemente el escritor dice, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los símbolos, Cristo es superior a los sacerdotes, Cristo es superior a todos. Porque Cristo, el Hijo de Dios, es Dios. ¿Quién es, ya terminando, el Cristo? ¿Quién es el Hijo? Sigue diciendo el escritor de Hebreos, el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Originalmente, Dios habló para crear y para dar ser al universo. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora el Verbo, el Logo de Dios, sigue hablando. Su poderosa palabra sustenta la vida, mantiene la materia agregada y mantiene el universo en un orden apropiado. No solamente Dios, por medio de Jesucristo, creó el universo, sino que a través de Él y por medio de Él, esto sigue funcionando. Colosenses 1:17 dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Los científicos se están matando, buscando alguna razón para entender por qué todo esto sigue funcionando y no explota, no se desintegra. Los científicos trabajan para descubrir qué es lo que mantiene la cohesión de los átomos. Pero nosotros entendemos a través de las Escrituras que aquel que mantiene todo unido y que sigue y que hace funcionar todo este mundo, este universo, las galaxias, es por Cristo. Y es Él mismo el que está llevando todo el universo, todo el mundo, hasta el final. No nos vamos a quedar sin oxígeno porque seguimos descuidando el planeta. Nos vamos a quedar porque Cristo quiere que todo esto llegue a un fin. ¿Que va a utilizar situaciones? Claro que sí. Pero depende de Dios. El universo y todo lo que contiene está sustentado todo el tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Salvador de los pecadores y el Rey resucitado en majestad. Dice el escritor de Hebreos, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ninguna palabra profética, ninguna palabra dada por los profetas podía traer salvación a toda la humanidad.
Ningún sacrificio dado al pueblo judío podía traer vida eterna al mundo. Solo el Hijo de Dios, un ser inocente, santo, justo, podía pagar el precio que Dios mismo requería para perdonar por completo a todos los hombres y mujeres que reconocieran la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que Dios había hablado por medio de los profetas estaba sostenido en la vida y en la obra de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera venido, todo eso hubiera sido en vano. Porque el que tenía que venir a cumplir todas las promesas y las palabras era Jesucristo. La aparición del Hijo de Dios fue fundamental para expresar en su plenitud el carácter de Dios, su gloria, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, su plan. El creador y sustentador vino a ser quien llevó el pecado. Ese que creó el universo, ese que mantiene todo unido, se humilló, vino del cielo, tomó forma de hombre, murió en una cruz de una forma humillante, burlándose de la gente alrededor de él, recibiendo las burlas, recibiendo el castigo inmerecido. Ese mismo tomó el lugar tuyo y mío, sin merecerlo, el inocente por los culpables. Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ese es el Hijo. Para crear el universo, solamente Dios tuvo que hablar. Y fueron creadas todas las cosas. Para mantener y conducir el universo, solo tiene que hablar. Porque no hay ningún problema moral en el medio. Pero para salvar al hombre, para quitar nuestros pecados de una vez y para siempre, no bastaba con hablar. Tuvo que dar su vida. Tuvo que entregar su vida en rescates por muchos. Solo la sangre santa, justa e inocente del Hijo de Dios podía saldar con la justicia requerida por el gran juez. Dios tenía que hablar por el Hijo, pero no solamente con palabras, sino con su propia vida. Tito 2:14 dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo escogido, dedicado a hacer el bien. Él purificó nuestras vidas por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Y la palabra purificar resume dos efectos de la salvación. Una es la regeneración. Cuando Dios viene a nuestra vida por medio de su Espíritu Santo nos da vida. Porque estábamos muertos, estábamos separados de Dios. Por medio de su Espíritu nos da vida, nos acerca al Padre. Pero también nos santifica, nos aparta para un propósito específico. Amar a Dios y servirle a Dios. El deseo de Dios, como dijimos antes, es tener una gran familia, una nueva humanidad, y solamente era posible con la intervención del Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, resume un poquito toda esta historia. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, la imagen exacta de Dios, la expresión exacta de la naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hizo Jesús, voluntariamente, pensando en el plan de Dios, pero pensando en vos y en mí, que no teníamos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y Dios Padre, en consecuencia de esa actitud, en consecuencia de esa obediencia, en consecuencia de la vida y de la decisión de Jesús, dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Finalmente tenemos la exaltación del Señor Jesucristo. Y la frase "está sentado a la diestra de la majestad" es una imagen de reposo. Cuando uno se sienta, está reposando. Pero Jesús no reposa porque está cansado de tanto trabajar. Jesús reposa porque entiende que la obra para salvar al ser humano está acabada. Fue consumada. No hay que hacer más nada. En Cristo estamos completos. Y en la obra del Señor estamos salvos.
¿Dónde está sentado el Hijo? A la diestra de la majestad a las alturas. Es una posición de honra, de privilegio que se ha ganado Jesucristo. Por su glorioso triunfo, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Un lugar de poder, de deleite, una posición de gobierno. Ahora las manos que fueron clavadas por los clavos en la cruz, esas manos tienen un cetro de gobierno, de justicia, de autoridad. Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre, el Señor, el Rey de la humanidad. Se lo ganó con su vida, con su sangre. Ahora, estoy convencido que si estamos acá es porque Dios nos vino hablando hace mucho tiempo, de muchas maneras, en muchas ocasiones. Dios lo ha hecho, Dios es un Dios personal. Dios ha llegado a Ricardo de una manera distinta a la mía. Dios ha llegado de maneras diferentes. Cada uno de nosotros, si nos pusiéramos a contar, la manera fue distinta. Pero sí hay algo en común. Es que nosotros nos pudimos acercar a Dios por Jesucristo. Nadie se puede acercar a Dios si no es por Jesucristo, el Hijo. Y en estos tiempos Él nos ha hablado por el Hijo. Y el deseo de Dios es poder tener una relación profunda con el ser humano. ¿Por qué digo que la pregunta ¿quién es el Hijo? Tiene que estar constantemente en nuestra vida? Porque en nuestro corazón hay una constante de creer que lo sabemos todo, que ¿qué más vamos a aprender de Dios? Yo creo que muchas de las cosas que he dicho esta mañana, muchos de nosotros ya las sabíamos. Pero qué diferente es cuando las sabemos en nuestra mente, intelectualmente, a cuando baja nuestro corazón. Cuando sabemos que Él es el que sustenta todas las cosas. Cuando yo tengo un problema, yo puedo confiar en Él porque Él es un Dios poderoso. Es un Dios excelso, es un Dios que tiene todo el poder. Mientras más conozco al Señor, mientras más me acerco a Él, puedo descansar en su obra y no en la mía. Más entiendo que Dios me ama no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo por medio de Jesucristo. Cuando más conozco al Señor, entiendo mi condición pecaminosa, miserable, perversa, y puedo mirarlo a Él y decir, bueno, menos mal que está Jesús, mi esperanza, mi socorro, aquel que vivió la vida perfecta en lugar de la mía. Ahora, ¿para qué nos sirve seguir conociendo de Jesús? Porque básicamente, como dijo Jesús antes de morir, reunido con sus discípulos, registrado en Juan 17:3, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si teníamos que decir en qué nos deberíamos esforzar, es en conocer más a Dios y a su Hijo, porque de eso consta la vida eterna. ¿Querés tener vida, vida en abundancia? Solamente a través del conocimiento de Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de la oración, es que vamos a poder experimentar y disfrutar de su persona y de lo que Él tiene para nosotros. El Señor quiere ser el centro de nuestras vidas. El Señor quiere ser el centro de nuestras decisiones. Y no lo vamos a conseguir leyendo libros que nos indiquen cómo tomar decisiones, ni siquiera tratando de mirar la Biblia de una manera moralista y simplista. Lo vamos a hacer conociendo más al Hijo de Dios, aquel que Dios ha entregado y ha decidido que venga para salvarnos y para darnos el verdadero sentido en nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y conocerte más. Señor, vos no solamente a los padres como Abraham, como Isaac, como Jacob y al pueblo judío les has hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, durante mucho tiempo, sino también entendemos que vos lo has hecho con nosotros.
Señor, y la finalidad de todas esas cosas, de tus palabras, de las situaciones que nos han rodeado, de que nacimos hasta este día, entendemos que ha sido para tener un encuentro personal con Jesús, tu Hijo, el amado. Señor, no queremos desaprovechar este día. No queremos desaprovechar las oportunidades que vos nos estás dando. Queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos espirituales para conocerte cada día más y más. Señor, revelate a nuestras vidas. Sacá toda venda que haya, todo pecado, toda incredulidad, Señor. Sacá todos aquellos impedimentos que no nos dejan conocerte en profundidad, en intimidad, Señor. ¿De qué nos sirve conocer intelectualmente tu palabra si no tenemos una relación con vos? ¿De qué nos sirve, Señor, tener información de lo que vos hiciste, de lo que vos sos, si realmente no estamos disfrutando de tu persona? Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, con humildad, pero con muchas ganas en nuestro corazón, seguir revelándote a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos hable en intimidad, Señor, nos despierte por la noche, por la mañana, por la tarde, para poder pasar tiempo con vos a través de tu palabra, a través de la oración. Señor, ayúdanos, no podemos solos. Queremos conocerte más. Queremos que seas el Rey de nuestra vida. Queremos que seas lo más valioso de nuestra vida. Queremos, Señor, realmente disfrutar día a día de nuestra relación con vos. Porque por eso vos seguís insistiendo. Porque querés tener una relación con nosotros. Una relación de padre a hijo. Una relación de amor. Señor, te lo pedimos con un corazón sincero, humilde. Y sabemos que esta oración son de las que vos respondés de inmediato. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y deseamos como congregación que realmente podamos disfrutarte. Porque sabemos que a través de esto vos vas a poner en nuestro corazón el querer dar a conocer a ese Hijo, a todas las personas que están alrededor de nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y te damos gracias por tu vida, por tu Hijo, por esa salvación hermosa que vos nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y salúdense con los cuidados necesarios y esperemos vernos pronto.